Para comprender el significado del flamenco, primero debemos entender de dónde surge. El flamenco nace principalmente en Andalucía, al sur de España, entre los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, no aparece de manera repentina ni como una danza creada desde cero. Es el resultado de siglos de mezcla cultural, migración, resistencia y convivencia entre distintos pueblos. Diversos autores explican que el flamenco surge de la interacción entre tradiciones gitanas, andaluzas, árabes y populares. Andalucía, durante este periodo, era una región atravesada por profundas desigualdades sociales. Existían campesinos pobres, comunidades marginadas y fuertes tensiones económicas. Además, España venía de una historia muy intensa de convivencia cultural entre árabes, judíos y cristianos, especialmente después de la caída de Al-Ándalus. Uno de los grupos más importantes en el desarrollo del flamenco fue el pueblo gitano romaní, que llegó a España entre los siglos XV y XVI. Las comunidades gitanas vivieron durante siglos persecución legal, discriminación y exclusión social. Debido a esto, gran parte de su cultura se mantuvo en espacios familiares y comunitarios. Y aquí aparece algo fundamental. La música, el canto y la danza no eran solamente entretenimiento. Eran formas de conservar memoria, expresar dolor, fortalecer identidad y resistir emocionalmente. Por eso, el flamenco no nace solamente como espectáculo artístico, nace como necesidad expresiva. A través del cuerpo, el cante y el ritmo se transformaban en experiencias humanas intensas como el dolor, la pérdida, el orgullo, la rabia, el deseo y la supervivencia. En sus primeras etapas, el flamenco se practicaba en patios, tabernas y reuniones familiares. Más adelante, en el siglo XIX, aparecen los llamados cafés cantantes, donde empieza a profesionalizarse y pasar del espacio íntimo al escenario público. Y aquí ocurre una transformación importante. El baile adquiere más complejidad técnica y más teatralidad. Posteriormente, durante la llamada Edad de Oro del Flamenco, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el género se consolida como arte profesional. Con el tiempo, evolucionó gracias a distintos artistas y hoy es reconocido internacionalmente. Sin embargo, incluso en grandes teatros del mundo, el flamenco conserva algo profundamente ligado a su origen, la idea del cuerpo como espacio de memoria emocional. El flamenco no busca solamente belleza estética, busca transmitir verdad emocional, intensidad y presencia. El flamenco es una danza tradicional escénica que integra el baile, el cante, la guitarra, las palmas, la percusión corporal, los jaleos e improvisación entre intérpretes. Es una expresión artística interdisciplinaria. Además, el flamenco no proviene de una única tradición, sino de múltiples influencias culturales. Entre ellas encontramos la danza india Kathak, relacionada con el zapateo y la relación rítmica. La danza oriental árabe, que influye en brazos y manos. Las danzas españolas como escuela bolera, fandango y las seguidillas. Y tradiciones romaníes vinculadas con improvisación e intensidad emocional. Dentro del flamenco existen diferentes palos o estilos. Cada palo posee diferentes ritmos, velocidades distintas, emociones distintas y códigos corporales específicos. Por ejemplo, la seguirilla suele asociarse al dolor trágico, la soleá a la introspección y dignidad, la bulería al juego rítmico y la celebración, y las alegrías a una energía más luminosa y festiva. Esto es importante semióticamente porque significa que el cuerpo cambia su significado dependiendo del palo que interpreta. Un mismo movimiento no comunica igual dentro de una bulería que dentro de una seguirilla. Ahora, vamos a analizar los principales elementos que construyen significado dentro del flamenco.
tenemos elementos visuales, corporales y sonoros. En los elementos visuales tenemos el vestuario. En este caso, el vestuario no funciona solo como decoración. Los vestidos con volantes prolongan visualmente el movimiento del cuerpo. Cuando la bailaora gira, la tela genera expansión espacial y emocional. Los zapatos de tacón transforman los pies en instrumentos de percusión. El cuerpo no solamente baila, también produce música. Además, los colores poseen carga simbólica. El rojo representa pasión y fuerza, el negro, dramatismo o duelo, y el blanco, presencia y contraste escénico. Por otro lado, tenemos también la iluminación. La iluminación suele trabajar con fuertes contrastes entre luz y sombra. Esto incrementa el dramatismo y hace que los movimientos pequeños tengan mucha intensidad emocional. Una sombra sobre el rostro puede transmitir misterio, introspección, tensión o dolor. También tenemos espacio escénico. Tradicionalmente el flamenco ocurre en tablaos pequeños e íntimos. Esto genera cercanía física y emocional. El espectador escucha la respiración, el esfuerzo físico, los tacones, el impacto del cuerpo contra el suelo. La experiencia es corporal incluso para quien observa. También tenemos elementos corporales, como por ejemplo la postura corporal. La postura flamenca suele ser firme y erguida. Comunica dignidad, orgullo, resistencia y control. Incluso cuando el flamenco expresa sufrimiento, el cuerpo rara vez parece derrotado. El dolor se manifiesta desde la firmeza. Tenemos también el zapateado. El zapateado no es solamente percusión. Cada golpe tiene intención, peso, tensión, dirección emocional. Además, existe una relación simbólica con la tierra. El cuerpo parece afirmarse y resistir a través del contacto con el suelo. Por otro lado, tenemos el braceo. Nace desde la espalda y se extiende hacia los hombros, muñecas y dedos. Combina fuerza, lentitud, tensión y delicadeza. Incluso un pequeño movimiento de dedos puede transmitir elegancia, deseo, amenaza, orgullo o contención emocional. La mirada también afecta, es fundamental. Puede expresar desafío, confrontación, dominio o seducción. Muchas veces contradice el movimiento corporal y eso aumenta la tensión dramática. Los giros, por otro lado, producen sensación de expansión y transformación energética. Dependiendo de la velocidad, pueden comunicar furia, liberación o ruptura emocional. Los marcajes, finalmente, sostienen el compás y organizan la tensión de la danza. Funciona como pausas estructurales que preparan momentos importantes. Finalmente, tenemos también los elementos sonoros, como el cante, que es el núcleo emocional del flamenco. La voz flamenca no busca perfección limpia, sino verdad emocional. Por eso encontramos sonidos ásperos, tensos, quebrados o contenidos. La guitarra, que también compone, organiza armonía, ritmo, silencios y tensiones. Además, mantiene un diálogo constante con el cuerpo. Las palmas sostienen el compás colectivo, generan sensación de comunidad. El ritmo deja de pertenecer a una sola persona y finalmente el taconeo convierte el cuerpo en instrumento de percusión viva. El sonido nace del choque entre el cuerpo y el suelo. A partir de todo esto, la hipótesis inicial es que el flamenco comunica una experiencia profundamente humana donde emoción, cuerpo e identidad están completamente unidos. El flamenco transmite dolor, orgullo, rabia, sensualidad, dignidad y resistencia, pero además transmite memoria colectiva e historia social. El cuerpo flamenco rara vez se mueve de manera neutra. Incluso la quietud tiene significado. Por ejemplo, un silencio antes del zapateado puede sentirse como contención emocional. Un golpe fuerte puede interpretarse como protesta o afirmación. Un brazo suspendido puede transmitir desafío o tensión interna. El flamenco también afirma existencia. La postura firme frente al dolor transmite resistencia.
Y finalmente, el flamenco demuestra que la emoción siempre aparece unida al ritmo. En el flamenco, el dolor tiene ritmo, la rabia tiene ritmo, la sensualidad tiene ritmo y la resistencia también tiene ritmo. Ahora, vamos a aplicar conceptos de semiótica a momentos concretos. Recordemos 3 conceptos de Peirce. Primero está el representamen, la forma visible del signo, el objeto, aquello a lo que refiere, y el interpretante, el efecto que produce en quien lo observa. Entonces, con el ejemplo de un video, vamos a identificar estos aspectos en momentos específicos de la danza flamenco que se evidencian en casi todas las obras. Sin saber de dónde, Primero, tenemos la llamada, que es este momento de inicio. El representamen, en este caso, podrían ser los golpes del pie más las pausas que existen, más la mirada frontal. El objeto es señal de cambio estructural, afirmación de presencia escénica. Y el interpretante es la expectativa y atención, percepción de autoridad y control. Elementos vitales para darle apertura a la danza. En este momento evidenciamos la escobilla o el zapateado. El representamen es la secuencia rítmica de zapateado, la percusión corporal. El objeto, la intensidad emocional, conexión con la tierra y virtuosismo técnico. Y el interpretante sería la tensión y la energía creciente, sensación de fuerza y resistencia. En la estructura del flamenco, casi siempre se ve el marcaje con braceo. En estos momentos, el representamen es el movimiento controlado de brazos y desplazamientos en compás. El objeto sería la construcción del carácter, elegancia, contención e identidad. Y el interpretante es la lectura de interioridad expresiva, concentración y sobriedad. Un momento destacante del flamenco es el elemento del giro con la mirada intensa. En este movimiento, el representamen sería el giro brusco seguido de fijación de la mirada. El objeto, la confrontación, desafío o carga dramática. Y el interpretante, impacto emocional, sensación de tensión interpersonal. En este momento podemos saltar al final, ya sería el remate o el cierre, en el cual, en este momento de la obra o de la danza, el representamen sería la secuencia final de golpes más la pose fija. El objeto, el cierre del discurso coreográfico, la resolución. Y el interpretante sería la sensación de culminación y catarsis, reconocimiento del virtuosismo. Viendo el flamenco desde una profundización semiótica, la dinámica de la semiosis, en el flamenco el significado no es estático. Cada signo modifica el siguiente. Por ejemplo, la transición entre el marcaje y la escobilla. El marcaje contiene energía. Los brazos controlados y la postura firme crean tensión acumulada. Pero cuando comienza el zapateo, esa energía parece liberarse. Entonces, la escobilla ya no se interpreta solamente como técnica, sino como descarga emocional. Aquí, entendemos que el significado surge de la relación entre movimientos. Con esto, vemos una semiosis ilimitada. Un ejemplo claro aparece en el zapateado. Primero, parece solamente percusión. Luego, empieza a significar fuerza, resistencia, afirmación. Después, puede remitir a historia gitana, memoria cultural, resistencia colectiva. El signo nunca se queda fijo, siempre genera nuevos significados. En el flamenco
un mismo movimiento puede funcionar simultáneamente como ícono, índice y símbolo. Por ejemplo, el zapateado. Como índice, porque evidencia físicamente esfuerzo y tensión. Símbolo, porque culturalmente representa fuerza y dominio del compás. E ícono, porque visualmente se parece a una descarga de energía o lucha corporal. Lo mismo puede ocurrir con la mirada, el giro, el remate o el braceo, como se explica en la imagen que estamos viendo. Hasta ahora, hemos analizado cómo el flamenco construye significado a través del cuerpo y los signos escénicos. Sin embargo, la semiótica también estudia el efecto que estos signos producen en quien observa, las emociones, impulsos y reflexiones que nacen en el espectador. Peirce habla de 3 tipos de interpretante: el interpretante emocional, energético y lógico. En el flamenco, un interpretante emocional aparece, por ejemplo, en el braceo lento y contenido. Los movimientos controlados, la tensión corporal y la firmeza de la postura pueden generar sensaciones de melancolía, orgullo o tensión emocional. El cuerpo parece sostener emociones intensas sin derrumbarse. El interpretante energético puede verse claramente en la escobilla o zapateado. La fuerza de los golpes, el aumento de velocidad y el ritmo constante generan en el espectador una reacción física inmediata, como ganas de seguir el compás o moverse junto a la danza. Finalmente, el interpretante lógico aparece cuando la danza lleva a una reflexión más profunda. Por ejemplo, la postura firme del cuerpo, incluso en momentos de dolor, puede hacer pensar en la resistencia histórica, la identidad gitana y la dignidad frente al sufrimiento. Así, el cuerpo flamenco se convierte también en memoria cultural e histórica. En el flamenco, el significado no depende solo del movimiento, sino también de quien lo observa y desde qué contexto cultural lo interpreta. Un mismo signo puede cambiar completamente de sentido según los conocimientos del espectador. Por ejemplo, el golpe de pie o zapateado, para una persona que desconoce la historia del flamenco, podría verse únicamente como una demostración de técnica, velocidad o fuerza física. Sin embargo, dentro del lenguaje flamenco, el zapateado representa mucho más. Es ritmo, tensión emocional, presencia escénica y afirmación de identidad. Lo mismo ocurre con otros elementos del baile. El vestuario podría entenderse solo como decoración. El braceo podría parecer un movimiento ornamental y la mirada intensa podría interpretarse como exageración teatral. Sin el contexto histórico y cultural, se pierde gran parte del significado relacionado con la resistencia histórica, la identidad gitana andaluza, la contención emocional y la relación entre dolor, orgullo y expresión corporal. Incluso, algunos signos pueden malinterpretarse. La postura firme o la mirada desafiante podrían verse como agresividad, cuando en realidad representan dignidad, fuerza y presencia. Por eso, para comprender la riqueza semiótica del flamenco, se necesitan ciertos conocimientos previos. Desde lo histórico, es importante conocer el origen andaluz y la influencia del pueblo gitano, así como los procesos de marginación y resistencia cultural que marcaron el nacimiento del flamenco. Desde lo musical, es fundamental entender el compás, las palmas y la relación entre música y movimiento. En el flamenco, el cuerpo no baila encima de la música, el cuerpo hace parte del ritmo. Y, desde lo corporal, es importante reconocer elementos técnicos como el zapateado, el marcaje, el braceo, las llamadas y los remates. Esto permite entender que incluso una pausa, una mirada o una pequeña tensión en las manos tienen intención expresiva y valor semiótico. Finalmente, el flamenco no busca solo belleza estética, su fuerza aparece en la unión entre técnica, emoción e identidad cultural. Después del análisis semiótico, se puede entender que el flamenco no comunica únicamente emociones intensas. En realidad, funciona como un sistema complejo de signos,
donde el cuerpo, la música y la cultura producen significado constantemente. Al inicio, el flamenco podía interpretarse simplemente como expresión de dolor, fuerza o sensualidad, pero la semiótica permite ver que cada elemento tiene un sentido más profundo. El zapateado, la mirada, el silencio, la postura corporal, el braceo o el remate, todos participan en la construcción de significados relacionados con identidad, memoria histórica y resistencia cultural. Además, el significado no depende solo del movimiento, sino también de cómo se ejecuta, la tensión corporal, el momento del compás y el contexto cultural donde se interpreta. El cuerpo flamenco no expresa solamente emociones individuales, también transmite experiencias colectivas e históricas por medio del movimiento. Por eso, el flamenco puede entenderse como un lenguaje corporal, donde técnica, emoción e identidad cultural actúan al mismo tiempo. Ahora bien, cuando el flamenco se traslada a otros contextos, algunos significados pueden transformarse. En escenarios internacionales o comerciales, ciertos elementos podrían verse solo como espectáculo visual o demostración técnica. Por ejemplo, el zapateado podría reducirse a habilidad física y el braceo a un recurso estético. Además, dependiendo de la cultura del espectador, la intensidad corporal puede interpretarse de maneras distintas, como agresividad, dramatización o sensualidad. Sin embargo, también emergen nuevos significados. El flamenco puede convertirse en una expresión de identidad cultural, un lenguaje universal de resistencia emocional, una exploración entre cuerpo y música o una propuesta escénica contemporánea. Esto demuestra que el flamenco es un sistema de signos vivos, un lenguaje que puede transformarse, adaptarse y generar nuevos sentidos, sin perder completamente sus raíces históricas y expresivas.